Hola, ¿qué tal? Soy Claudio Rashid, estudiante del quinto semestre de la carrera de Medicina en la Universidad Cristiana de Bolivia, y el día de hoy veremos este tema interesantísimo de Fisiopatología 1, adaptación, daño y muerte celular. Para abordar este tema hemos usado como bibliografía el libro Fisiopatología de Port, décima edición, capítulo número 3. Igualmente seguiremos el orden planteado por este mapa conceptual que divide el tema en dos partes funcionales. Primero veremos la adaptación celular y luego el daño y muerte celular. Comencemos entonces por la adaptación celular. La adaptación celular va a ser una serie de cambios que va a sufrir la célula motivado por cambios en el medio interno. Estos pueden ser cambios en el tamaño, número y tipo, además de acumulaciones y almacenamiento intracelular. Esto sucede por mecanismos moleculares que mediante mediadores químicos estimulan la transcripción génica. Y para entender esto de la transcripción génica, debemos contemplar que en la célula existen dos tipos de genes operantes y genes de diferenciación. Los genes operantes van a ser aquellos que permiten el funcionamiento celular normal, mientras que los genes de diferenciación van a ser aquellos que distinguen una célula o un tipo celular de otro. Durante los procesos de adaptación celular van a ser justamente los genes de diferenciación los que se van a ver afectados. Esto porque, le permiten a la célula cambiar mientras mantiene sus funciones operantes normales que le permiten seguir funcionando. Vamos a tener diversos estímulos para la adaptación celular. En concreto, estas 7 van a ser las adaptaciones que veremos a lo largo de este video. Y una adaptación celular normal tiene como característica que una vez se frene o se cese ese cambio en el medio interno que motiva la adaptación, la célula va a regresar entonces a su estado de función previo. O sea, la adaptación celular es reversible y va a durar lo que duren esos cambios en el medio interno que la motivan. Además, una adaptación celular normal se da frente a un estímulo adecuado. Comenzaremos entonces por la primera de la lista, la atrofia. La atrofia morfológicamente es una disminución en el tamaño de la célula. Esto sucede por una disminución del número y tamaño de los organelos intracelulares. Esto por una mayor activación de los proteosomas y el proceso de autofagia. Y al final lo que se logra con la atrofia es una disminución del consumo de oxígeno, la síntesis proteica y las funciones celulares. Básicamente, en la atrofia, la célula ingresa a un estado de función más bajo, en el que ocupa menos oxígeno, sintetiza menos proteínas. Esto para adaptarse a ese estímulo, a esa situación adversa. Y entre los estímulos que pueden provocar una atrofia, vamos a tener primeramente la disminución de la carga de trabajo. Esto se ve, por ejemplo, en pacientes que sufrieron una fractura y por ende se les colocó férulas de yeso para inmovilizar esa extremidad. Es normal que luego, cuando se quiten el yeso, puedan observar una atrofia a nivel de esa extremidad, ya que no la han usado. Han disminuido la carga de trabajo de ese músculo y por ende sufren atrofia. Otros ejemplos tenemos también como estímulo la atrofia por desinervación. Esto se ve por ejemplo en pacientes con corte de médula, que pues al no ejercer movimiento de sus extremidades, estas sufren una atrofia. Otro ejemplo que no es como tal desinervación, pero por ejemplo en la enfermedad que tenía Stephen Hawking, la esclerosis lateral amniotrófica, las motoneuronas de esta persona se van degenerando y por ende sufre una parálisis y por motivo de esa parálisis no ejerce movimiento, no ejerce uso de sus músculos y estos sufren una atrofia. Otro estímulo puede ser la disminución de la estimulación endocrina. Esto se ve por ejemplo en mujeres menopáusicas en las cuales la caída del estrógeno genera una atrofia de los órganos reproductores femeninos. Quizá los ejemplos o estímulos más fáciles de entender de atrofia sean la nutrición inadecuada y la perfusión inadecuada, ya que si yo no tengo nutrientes suficientes para mi célula o el flujo sanguíneo también se ve afectado, la célula va a adaptarse a esto entrando en un nivel de funcionamiento más bajo para conseguir sobrevivir. Continuamos entonces con la siguiente adaptación, que viene a ser la hipertrofia. Esta va a ser morfológicamente un aumento del tamaño de la célula, producto de un aumento de la síntesis de componentes celulares como filamentos del citoesqueleto, enzimas o ATP. Y lo que busca la hipertrofia es un equilibrio entre la demanda de trabajo y la capacidad funcional de la célula. Visto así, el principal estímulo para la hipertrofia va a ser un aumento de la carga de trabajo, que yo requiera más trabajo.
vamos a tener dos tipos principales de hipertrofia: la hipertrofia fisiológica y la hipertrofia patológica. La hipertrofia fisiológica, un claro ejemplo lo tenemos en el ejercicio, en el cual pues los músculos se hipertrofian ya que hay un aumento en la carga de trabajo. Y la hipertrofia patológica, que va a ser por padecimientos, va a dividirse a su vez en dos categorías: en una hipertrofia patológica por adaptación y una hipertrofia patológica por compensación. La hipertrofia patológica por adaptación, un ejemplo interesante es la hipertrofia del miocardio, pues puede suceder mediante la cardiopatía valvular o la hipertensión arterial, en la cual el miocardio sufre una hipertrofia en el caso de la hipertensión arterial porque tiene que superar la presión de la arteria aorta, y eso le pone un obstáculo mediante el cual el ventrículo izquierdo tiene que bombear con mayor fuerza. Entonces se aumenta la carga de trabajo y se produce una hipertrofia por adaptación. En los ejemplos de hipertrofia por compensación tenemos, por ejemplo, la pérdida o la extirpación de un riñón. El riñón sano que todavía está en el cuerpo del paciente va a sufrir una hipertrofia para compensar la pérdida del otro riñón, ¿no? Este es un ejemplo de hipertrofia patológica por compensación. Seguiremos entonces con la siguiente adaptación, que viene a ser la hiperplasia. La hiperplasia va a ser un aumento de la proliferación celular, un aumento del número de células, un aumento de la mitosis. Esto puede suceder por estímulos tanto fisiológicos como no fisiológicos. Entre los estímulos fisiológicos vamos a tener la hiperplasia hormonal, que es la que sucede, por ejemplo, durante la gestación de las mamas y el útero, ¿no? Sufren una hiperplasia por aumento de los estrógenos. Luego tenemos la hiperplasia compensatoria, que, por ejemplo, en una hepatectomía parcial, o sea, en la extirpación de un pedazo del hígado, el hígado restante va a sufrir una hiperplasia para compensar esa pérdida. Esto es similar al ejemplo anterior que hemos dicho con el riñón, pero bueno, eso era en el caso de la hipertrofia, ¿no? Entre los estímulos no fisiológicos vamos a tener una estimulación hormonal excesiva. Esto se ve, por ejemplo, en la hiperplasia endometrial con sangrado menstrual anómalo o en la hiperplasia prostática benigna. Ambas suceden por una estimulación hormonal excesiva. En el primer caso, por una estimulación excesiva de los estrógenos, y en el segundo caso, por una estimulación excesiva de los andrógenos. Ambas situaciones pueden favorecer el cáncer. La primera, pues, el cáncer de endometrio, y la segunda, el cáncer de próstata. También tenemos la hiperplasia no fisiológica por factores de crecimiento, como la que se ve, por ejemplo, en las verrugas producidas por el virus del papiloma humano. Este virus produce factores de crecimiento que me forman esas verrugas, ¿no? Eso también es un ejemplo de hiperplasia. Es importante recalcar que la hiperplasia sucede en tejidos lábiles con buena capacidad reproductiva, como los que tenemos en la piel, en la epidermis, en el epitelio intestinal, en el tejido glandular, etc. Esto es importante porque, por ejemplo, para entender por qué el miocardio sufre una hipertrofia y no una hiperplasia, para compensar ese aumento en la carga de trabajo, es tan sencillo como entender que el miocardio no es un tejido lábil, no es un tejido con buena capacidad reproductiva. Entonces recurre a la hipertrofia en lugar de la hiperplasia. La metaplasia. La metaplasia va a ser el cambio de un tipo celular a otro tipo celular. Puede suceder por la irritación y la inflamación crónica. Y se cree que esto sucede por la reprogramación de las células madres indiferenciadas presentes en ese tejido afectado. O sea, las células madres que todavía no se han diferenciado al tipo celular de ese tejido sufren una reprogramación. Se las reprograma para que sigan otra línea celular. Eso es lo que se cree. Y la metaplasia obviamente tiene como objetivo promover la supervivencia de la célula en ese ambiente hostil. Como ejemplos de metaplasia vamos a tener dos ejemplos clásicos. Uno es el epitelio escamoso de las vías respiratorias en el fumador constante, en el cual pues el consumo constante del tabaco va a producir una irritación y una inflamación crónica a nivel de las vías aéreas, lo que va a modificar el epitelio de las mismas. Recordemos que el epitelio normal de las vías aéreas
es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Bueno, este epitelio va a pasar a ser un epitelio escamoso, un epitelio plano estratificado. Esto con la intención de resistir esa irritación e inflamación crónica. Recordemos que el epitelio escamoso o plano estratificado suele ser un epitelio más resistente que el cilíndrico ciliado. En el caso del esófago de Barrett, que es este segundo ejemplo que tenemos, en los pacientes con reflujo gastroesofágico constantemente sufren el reflujo del ácido gástrico hacia el esófago. Esto produce un daño, una irritación constante del esófago que motiva el cambio de su epitelio. El epitelio normal del esófago es un epitelio plano estratificado, que en este caso va a pasar a ser un epitelio cilíndrico con células caliciformes. ¿Esto por qué? Bueno, yo ya dije antes que el epitelio plano estratificado era más resistente que el cilíndrico, pero en este caso lo que busca el tejido es este epitelio cilíndrico con células caliciformes para producir moco y de esta manera contrarrestar el daño constante que tienen estos pacientes. La displasia. La displasia va a ser el crecimiento celular desordenado, en el que vamos a ver en un mismo tejido células de diferentes tamaños, de diferentes formas y organización. La displasia, al igual que la metaplasia, también sucede por irritación e inflamación crónica y suele ser un precursor del cáncer. Por ejemplo, en la displasia cervical, a mayor displasia tenga el cérvix, más probabilidad de desarrollar un cáncer de cuello uterino. Es importante recordar que tanto la metaplasia como la displasia van a tener cierta relación con el cáncer. En la metaplasia, y bueno, esto es obvio por los estímulos de ambas, que van a ser una irritación e inflamación crónica. En líneas generales, primero se produce una metaplasia, luego una displasia y luego un cáncer, pero esto no es una regla. Las acumulaciones intracelulares. Van a haber muchas etiologías por las cuales se acumulen sustancias dentro de la célula. Estas pueden ser sustancias normales, pero en cantidades aumentadas, pueden ser productos endógenos anómalos o pueden ser productos exógenos como agentes ambientales y pigmentos. Como ejemplo de esto primero, veremos los cambios grasos en el hígado, en los cuales se acumulan los ácidos grasos libres. Esta es una sustancia normal, pero va a estar en cantidades aumentadas y van a producirme pues estos cambios grasos en el hígado. Luego vamos a tener como ejemplo el aumento del glucógeno, que va a producir una acumulación del mismo en las células. Hay muchas enfermedades genéticas que favorecen a esta condición. Entre ellas vamos a tener la enfermedad de von Gierke, en la cual se carece de la enzima glucosa 6-fosfatasa, la cual es necesaria para degradar el glucógeno en glucosa, y por ende se produce una acumulación del glucógeno. La ictericia también es un ejemplo claro de una acumulación de una sustancia normal pero en cantidades aumentadas, ya que pues sabemos bien que la bilirrubina va a estar aumentada y va a depositarse en los tejidos, provocándome la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas, ¿no? Como lo que viene a ser la ictericia. En un ejemplo del aumento de los productos endógenos anómalos, vamos a tener la lipofucsina, ya que si bien no es normal, la lipofucsina se ve aumentada a medida que aumenta la edad. Por eso se lo llama pigmento del deterioro. Y como ejemplo de una acumulación intracelular por productos exógenos, vamos a tener, por ejemplo, como agentes ambientales al carbono, que pues en los mineros que trabajan en minas de carbono y constantemente están inhalando esta sustancia, puede favorecer a la formación de cáncer pulmonar. O también los tatuajes son un claro ejemplo, ya que los pigmentos que son inoculados durante la realización de los tatuajes se mantienen en las células, ya que los macrófagos no pueden degradarlos. Las calcificaciones patológicas las vamos a dividir en dos clasificaciones. Vamos a tener la calcificación distrófica y la calcificación metastásica. La calcificación distrófica va a corresponder a esa calcificación del tejido lesionado, un tejido que ya fue dañado. Puede ir desde granos arenosos hasta piedras y sucede por la formación de fosfato de calcio cristalino, ya sea intracelular o extracelular. Esto se ve, por ejemplo, en lesiones ateromatosas en la aterosclerosis avanzada o en la calcificación de las válvulas cardíacas. La calcificación metastásica va a suceder, a diferencia de la distrófica,
en tejidos normales por un aumento del calcio sérico. Y esto pues va a deberse a todas las causas de hipercalcemia, entre ellas el hiperparatiroidismo, la retención de fosfato en la insuficiencia renal crónica, la enfermedad de Paget, etc. Finalmente con esto hemos terminado toda esta primera parte de adaptación celular y vamos a ir con la siguiente, con daño y muerte celular. Veremos primero causas de daño celular, luego veremos mecanismos de daño celular y finalmente veremos lesión reversible, no reversible y los tipos de muerte celular. Comencemos entonces por las causas de daño celular. Primero tendremos a los agentes físicos. Entre ellos vamos a ver las fuerzas mecánicas, que suelen suceder por impacto de un objeto del cuerpo con un objeto, y produce un desgarro del tejido, una fractura de los huesos, puede producir una lesión vascular, una alteración del flujo sanguíneo por una hemorragia, por ejemplo. Entre otras causas de agentes físicos tendremos a las temperaturas extremas, por ejemplo el calor y el frío extremo. El calor lo vamos a dividir en un calor de baja intensidad y un calor de mayor intensidad. El calor de baja intensidad, que contempla el de 43 a 46 grados, vamos a tener una lesión vascular, un aceleramiento del metabolismo, una desactivación de las enzimas termosensibles y una afectación de la membrana celular. En el calor más intenso, ahí sí tendremos consecuencias más graves, como la coagulación de la sangre y las proteínas tisulares. La lesión por el frío va a suceder por un aumento de la viscosidad sanguínea, pero principalmente por una vasoconstricción en respuesta al frío. Esta puede ser directa o indirecta, directamente por el sistema nervioso simpático. Y lo que va a producir es que esa vasoconstricción va a disminuir el flujo sanguíneo hacia los tejidos, produciendo una hipoxia, y consecuentemente ese sería el daño celular. Además, el éxtasis sanguíneo en esa zona va a favorecer la formación de trombos a nivel arteriolar y capilar, como también un edema por aumento de la permeabilidad vascular. Otras causas de daño celular por agentes físicos vienen a ser las fuerzas eléctricas. El daño que produzca una fuerza eléctrica va a ser variable. Puede producir una lesión tisular, como también puede producir la disrupción de los impulsos neurales y cardíacos. El tipo de lesión que me produzca las fuerzas eléctricas va a depender de la resistencia que tenga la parte del cuerpo que ha sido expuesta a esa electricidad. Entre los tejidos con mayor resistencia a la electricidad tendremos el hueso, la grasa, los tendones, y los de menor resistencia pues tendremos la piel, el músculo, la sangre y los nervios. Si se expone a la electricidad un tejido que opone mucha resistencia hacia esa electricidad, recordemos bien que la electricidad va a usar al cuerpo como una forma de conducción, y si la electricidad es expuesta a una región corporal con mucha resistencia a la electricidad, lo que va a suceder es que en lugar de conducirse, va a producir calor y va a producir una quemadura a ese nivel. Mientras que si la electricidad consigue conducirse por el cuerpo, lo que va a producir es una disrupción de los impulsos neurales, provocando, por ejemplo, una alteración a nivel de los centros respiratorios del tronco encefálico o una arritmia cardíaca mortal por interrumpir los impulsos cardíacos. Además, si la electricidad se propaga por la sangre y los nervios, puede producir otras consecuencias como la degeneración de la pared vascular, favorecer la formación de trombos, lesiones musculares y de tejidos profundos. Es importante diferenciar entre la conducción de la electricidad que existe en la piel gruesa y seca y la conducción que existe en la piel delgada y húmeda. La piel gruesa y seca, como se lo pueden imaginar, va a ejercer mayor resistencia a la electricidad, por lo cual la lesión sería una quemadura local, mientras que en la piel delgada y húmeda va a haber una menor resistencia y los efectos van a ser profundos y sistémicos. La radiación. Vamos a tener distintos niveles de radiación. Acá lo he acomodado en orden de una mayor energía por radiación a una menor energía por radiación. La radiación ionizante va a ser la energía por encima del rango de la radiación ultravioleta, o sea, por encima de esta, y la radiación ultravioleta va a estar por encima del rango visible, mientras la radiación no ionizante va a estar por abajo del rango visible. Es como si aquí en medio graficáramos el rango visible de radiación
Bueno, pues la radiación ultravioleta estaría por encima, la radiación no ionizante estaría por abajo y la radiación ionizante estaría por encima de la radiación ultravioleta. Entonces, al ser la radiación de mayor energía, la radiación ionizante puede producir la liberación de radicales libres, la lisis celular, va a interrumpir la replicación genética, por eso es esta radiación la que se usa en las quimioterapias, en el tratamiento para el cáncer. Va a favorecer además las mutaciones genéticas, va a favorecer el cáncer de piel, la leucemia, los sarcomas osteogénicos y el cáncer pulmonar. La radiación ultravioleta, por su parte, puede llegar a interrumpir las uniones intercelulares, es lo que se ve por ejemplo en las quemaduras por el sol, y también produce una liberación de radicales libres y daño al ADN. La radiación no ionizante, por su parte, produce menos daño, puede llegar a producir la vibración y la rotación de los átomos y las moléculas, lo que puede llegar a producir energía térmica que lesione la dermis y el tejido celular subcutáneo. Esto se ve, por ejemplo, en los rayos infrarrojos, en los microondas, en la propia televisión, suele tener este tipo de radiación. En los químicos, en las causas químicas de daño celular, primero tenemos que contemplar que a nivel del ambiente, por la contaminación ambiental, vamos a tener muchas causas de daño celular por factores químicos. El propio humo del tabaco, los alimentos procesados, también gases en nuestro ambiente como el monóxido de carbono, los insecticidas y los metales pesados. Pero vamos a dividir las causas de daño celular por químicos en 3 categorías, aunque realmente aquí se comprenden muchísimas causas. En la primera categoría, que corresponde a los fármacos y drogas, vamos a tener el daño por fármacos directo o indirecto. Un ejemplo clásico es el alcohol etílico, a los antineoplásicos inmunodepresores, el propio paracetamol, que sabemos que se convierte en un metabolito tóxico una vez que el hígado lo metaboliza. Y por ende, si tú tienes un consumo de paracetamol mayor a 3 gramos por día, puedes sufrir una intoxicación, al igual que con muchísimos otros fármacos. Luego tendremos la intoxicación por plomo. Es importante recalcar que este plomo se va a acumular en nuestro cuerpo hasta alcanzar cantidades tóxicas. Va a presentarse en la pintura resquebrajada, en el polvo, en los suelos contaminados, en las tuberías o uniones soldadas por plomo, en el barniz de cerámica, en la tinta del periódico, juguetes fabricados en el extranjero, etc. El plomo nosotros lo absorbemos a nivel pulmonar y gastrointestinal. Se va a depositar en los huesos, va a desactivar enzimas ya que compite con el calcio e interfiere con la transmisión nerviosa y el desarrollo cerebral. También puede llegar a producirnos una anemia por disfunción en la síntesis de hemoglobina. Un signo característico en la intoxicación por plomo es este signo en el cual se acumula el plomo al estar en contacto con el sulfuro, producto de las bacterias de nuestra mucosa bucal. El plomo entonces va a precipitarse a nivel de las encías, generando este signo clásico de la intoxicación por plomo, que es el ribete de Burton. En la intoxicación por mercurio, bueno, esta puede suceder, por ejemplo, por el consumo de peces como el atún y el pez espada, que tienen un contenido alto en mercurio. Y por ello es que se recomienda a los niños pequeños y a las mujeres embarazadas o en lactancia evitar el consumo de estos pescados con un alto contenido en mercurio. Ahora veremos las causas de daño celular. Las últimas 2 causas de daño celular que veremos son la lesión por agentes biológicos. Aquí tendremos a todos los microorganismos, las bacterias, virus, hongos, parásitos, y la lesión por desequilibrios nutricionales, que pueden ser por excesos o insuficiencias. En un ejemplo de lesión por desequilibrios nutricionales por exceso, tendremos a la obesidad o a las dietas ricas en grasas saturadas, que van a favorecerme a la formación de aterosclerosis, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, etc. Y un ejemplo de desequilibrio nutricional por insuficiencia tendremos 2 tipos, la inanición y la insuficiencia selectiva. En la inanición, mi paciente no está comiendo nada, entonces tiene un déficit de todos los macronutrientes y todas las vitaminas. Por ende, su daño es diseminado, generalizado. Mientras que la insuficiencia selectiva va a depender de la vitamina o macromolécula que esté presente en esa insuficiencia, ¿no? O sea, la macromolécula y vitamina de la cual carezca el paciente.
En este caso, por ejemplo, tendremos la anemia ferropénica por una carencia de hierro, el escorbuto por una carencia de vitamina A, la anemia megaloblástica por una carencia de vitamina B9 o B12. Con esto hemos terminado finalmente las causas de daño celular y veremos los mecanismos de daño celular. Los mecanismos de daño celular van a ser los radicales libres, primeramente, van a ser compuestos químicos altamente reactivos e inestables. ¿Por qué? Porque van a tener un electrón libre en la última órbita que va a reaccionar de una manera inespecífica con las macromoléculas de nuestro cuerpo. Va a provocar además reacciones en cadenas que van a producir nuevos radicales libres. Esto va a producirme daño en las membranas celulares, desactivación de enzimas, daño a nivel de los ácidos nucleicos. En nuestro cuerpo vamos a tener un tipo de radical libre específico que son las especies radicales del oxígeno. Las especies reactivas del oxígeno. Las especies reactivas del oxígeno pueden ser endógenas o exógenas. Como ejemplo de especies reactivas endógenas, vamos a producir todo el tiempo, a causa de nuestro metabolismo, estas especies reactivas del oxígeno. Por ejemplo, en el estallido metabólico, en la fagocitosis, ¿no? Eso es un ejemplo de cómo producimos de manera endógena estos radicales libres. De manera exógena pueden producirse por la radiación ionizante o la radiación ultravioleta, que ya vimos en el ejemplo anterior de causas de daño celular por radiación. El estrés oxidativo va a ser una condición en la cual vamos a tener una mayor cantidad de especies reactivas del oxígeno que van a sobrepasar a la capacidad de nuestro cuerpo de neutralizar y eliminar estos radicales libres. Se piensa que este estrés oxidativo tiene un papel importantísimo en el cáncer y también que va a estar relacionado a enfermedades cardiovasculares y al descenso funcional relacionado con el envejecimiento. Los antioxidantes van a ser moléculas naturales y sintéticas que inhiben las reacciones de las especies reactivas del oxígeno. Van a tener estructuras biológicas o van a prevenir su formación. O sea, van a inhibir estas reacciones con estructuras biológicas o van a prevenir en un primer lugar que se formen. Los antioxidantes van a dividirse en enzimáticos y en no enzimáticos. En el ejemplo de antioxidantes enzimáticos vamos a tener la catalasa, que va a catalizar la reacción del peróxido de hidrógeno en agua, eliminando así los radicales libres del peróxido de hidrógeno. Y como ejemplos no enzimáticos vamos a tener varias vitaminas, como la vitamina A, E, C, al igual que estas sustancias o estas moléculas, el glutatión, el flavonoides, el selenio, el zinc, van a ser antioxidantes naturales de nuestro cuerpo. Por eso es que, por ejemplo, prácticas como el suero vitaminado con vitamina C para frenar el estrés oxidativo se usan actualmente inclusive como tratamiento del cáncer. Eso es muy interesante, ¿no? La megadosis de vitamina C en el suero. Bueno, otra causa otro mecanismo, de daño celular viene a ser la lesión por hipoxia. Este mecanismo es muy fácil de comprender, ya que pues va a privarse a las células de oxígeno y vamos a tener diversas causas. Puede ser una falta de oxígeno en el aire, que el paciente tenga una enfermedad respiratoria, que haya una isquemia, un corte en la circulación que no permita que ese oxígeno llegue al tejido, una anemia en la cual tendremos menos hemoglobina que transporte ese oxígeno, el edema que pues produce, sabemos bien, un acúmulo de líquido a nivel de los tejidos y ese líquido aumenta la distancia que tiene que recorrer el oxígeno para difundirse, lo que puede igual producir una hipoxia. También la incapacidad celular para usarlo. Esto se ve, por ejemplo, en la disfunción mitocondrial. Todo esto va a producirme finalmente el freno del metabolismo oxidativo, ya que yo no voy a tener oxígeno para continuar con mi metabolismo aeróbico. Voy a entrar entonces en una respiración anaeróbica, va a producirse una disminución del ATP, y esta disminución del ATP va a producir la disfunción de la bomba sodio-potasio ATPasa, que recordemos usa ATP para sacar de la célula 3 iones de sodio y meter 3 iones de potasio. Esto es importantísimo para mantener el potencial de acción en todas nuestras células. Y si yo tengo una disfunción a nivel de esta bomba de sodio-potasio, lo que va a suceder es que el sodio va a ingresar a la célula junto con el agua y va a producir una tumefacción celular.
Esto por un aumento de la permeabilidad de la membrana. También va a producir una disfunción mitocondrial y una liberación de lisosomas. El tiempo necesario para muerte celular por hipoxia depende. Depende del grado de hipoxia y depende de los requerimientos metabólicos del tejido que se ha visto afectado. Por ejemplo, en el tejido nervioso o tejido cerebral se necesitan alrededor de 4 a 6 minutos para producir un daño irreversible. La diferencia entre isquemia e hipoxia pura. La hipoxia pura, bueno, ahí vamos a tener una disminución del oxígeno en la sangre y por ende se van a ver afectadas todas las células. Mientras que en la isquemia, como lo que está sucediendo es un corte del flujo sanguíneo, las células afectadas pues van a ser justamente las que recibían irrigación de la arteria que ha sido afectada. Entonces el daño va a ser local. Además, es importante entender que como hay un aumento de la permeabilidad de la membrana por la hipoxia, unos biomarcadores importantísimos van a ser aquellos que usan la pérdida de enzimas y proteínas, ya que cuando hay hipoxia, este aumento de la permeabilidad favorece la pérdida de estas enzimas y proteínas, y estas enzimas y proteínas a la vez, su presencia en sangre muchas veces se usa como biomarcadores de lesión y muerte celular, que son pues obviamente distintas dependiendo del organismo que se vea afectado. Otra causa, o más bien la última, de mecanismo de daño celular va a ser el deterioro de la homeostasis del calcio. El calcio va a tener muchas funciones a nivel de nuestro cuerpo. Funciona como un segundo mensajero importantísimo, funciona para permitir la contracción del músculo liso o también del músculo esquelético en general. Permite el impulso nervioso y permite el desdoblamiento del glucógeno. El calcio intracelular es más bajo en relación al calcio extracelular. Esto en todas las células de nuestro cuerpo, a excepción del hueso, que recordemos que pues, el hueso es el almacén principal del calcio. Y este transporte que mantiene el calcio en cantidades homeostáticas va a verse afectado por isquemia y algunas toxinas. Esto va a producirme que el calcio intracelular aumente, produciendo la activación de muchas enzimas que son potencialmente dañinas, como las fosfolipasas que van a degradar mesfosfolípidos, las proteasas que van a degradar proteínas en la célula, las ATPasas que van a producir el desdoblamiento del ATP y las endonucleasas que van a producirme un daño en los ácidos nucleicos. Las células lesionadas a menudo acumulan calcio, pero esto no está claro como una causa de daño celular irreversible. Con esto hemos terminado todos los mecanismos de daño celular y lo que sigue a continuación es ver la lesión reversible y no reversible. Comencemos con el daño celular reversible. Vamos a tener dos patrones clásicos del daño celular reversible: la tumefacción celular y el cambio graso. La tumefacción celular ya la hemos explicado anteriormente en la hipoxia. Va a haber una disfunción de la bomba de sodio-potasio, ¿no? En la cual pues va a alterarse este mecanismo y va a ingresar sodio y agua a la célula, produciendo su tumefacción. En cambio, el cambio graso pues, va a suceder o por un aumento de la carga grasa o por una incapacidad de la célula de metabolizar esa grasa. Estos son dos patrones clásicos de daño celular reversible. El primero, como ya hemos mencionado, ocurre generalmente por hipoxia, y el segundo, se pueden ver infiltrados en hígado y corazón de pacientes obesos, ¿no? Que tengan un aumento en su consumo de grasas. Con eso, luego de haber visto la lesión reversible, pasamos a la lesión no reversible. La lesión no reversible va a producirme una muerte celular, que puede ser una apoptosis o una necrosis. La apoptosis es la muerte celular programada. Básicamente es un proceso selectivo que va a eliminar células lesionadas y envejecidas. Entonces es un proceso fisiológico en nuestro cuerpo. La morfología de la apoptosis va a producirse en orden, primero una reducción y condensación del núcleo y citoplasma, primero se van a hacer chiquitos, para luego fragmentarse, tanto el núcleo como el citoplasma en unos pedazos
que mantienen la membrana intacta, llamados cuerpos apoptóticos. Aquí lo vemos, primero la célula está normal, pero luego comienza a condensarse, tanto su núcleo como su citoplasma, se condensa, para luego romperse en estos cuerpos apoptóticos que mantienen, si se ve aquí, mantienen la membrana celular intacta, para luego poder ser fagocitados por macrófagos, ¿no? Lo importante de la apoptosis es que mantiene la integridad de la membrana y por ende no produce inflamación, no deja que se libere al espacio transcelular algunas de las enzimas o proteínas intracelulares. Eso es lo importante de la apoptosis. La función. La función de la apoptosis, la apoptosis está implicada en varios procesos naturales. Entre ellos, por ejemplo, en el desarrollo embrionario, un ejemplo clásico es en las membranas interdigitales que permiten la independencia luego de las falanges, de los dedos, que pues tiene que sufrir apoptosis para permitir que los dedos se separen en el feto. Tenemos también la involución de tejidos dependientes de hormonas, por ejemplo, el endometrio, ¿no?, que en cada ciclo menstrual sufre apoptosis. También tenemos la regresión del tejido mamario post-lactancia. Luego, esto es bien interesante, también la apoptosis media la muerte de células inmunitarias autorreactivas. Cuando una célula inmunitaria es autorreactiva o reconoce algo de nuestro cuerpo como anómalo, sufre apoptosis. Esto a nivel del timo, como ejemplo, ¿no?, que regula la especificidad de los linfocitos T. Si estos reconocen como anómalo algo de nuestro cuerpo, son eliminados en ese mismo lugar. Y esto por apoptosis. Además, la apoptosis permite un control de la proliferación celular y también se piensa, esto es bien interesante, que los linfocitos T citotóxicos inducen apoptosis. Esto lo vamos a ver más adelante. Es por un ligando que expresan los linfocitos T en su membrana. Ya lo vamos a ver. ¿Todo es bueno en la apoptosis? No. La apoptosis también se relaciona con trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer, el Parkinson y la esclerosis lateral amniotrófica. Además, la interrupción de la apoptosis se relaciona con la carcinogénesis y las enfermedades autoinmunes. Esto porque obviamente el cáncer es prácticamente inmortal, no obedece a las órdenes de apoptosis, y las enfermedades autoinmunes porque no va a haber una correcta regulación de estas células cuando sean autorreactivas. Los mecanismos para que se produzca la apoptosis van a dividirse en dos vías. Tenemos la vía extrínseca y la vía intrínseca. La vía extrínseca, como indica su nombre, se llama extrínseca porque sucede fuera de la célula, o sea, en la membrana, pero en ese espacio extracelular, por un receptor de muerte, mientras la vía intrínseca sucede dentro de la célula por la mitocondria. Veremos entonces que este receptor de muerte va a estar compuesto por receptores de factor de necrosis tumoral o receptores de ligando Fas, que pues es interesante ver que el ligando Fas va a estar presente en la membrana de los linfocitos citotóxicos, o también puede estar de forma soluble, pero el hecho de que los linfocitos citotóxicos tengan este ligando Fas en su membrana es la razón por la cual se cree que ellos ejercen su actividad induciendo la apoptosis. Entonces, cuando estos receptores de factor de necrosis tumoral o receptores de ligando Fas se unan a esos ligandos, van a producir un complejo de dominio de muerte dentro de la célula que va a modificar esta enzima proteolítica como la procaspasa. La procaspasa 8 va a estar inactiva en la célula porque va a tener o va a estar unida a un polipéptido inhibitorio. Y lo que va a suceder es que este complejo de dominio de muerte va a retirar, va a escindir a esta molécula, quitándole ese polipéptido inhibitorio y activándola en caspasa 8, su forma activa. Hasta aquí vamos a dejar este ejemplo de vía extrínseca para ver la vía intrínseca. En la vía intrínseca va a ser tanto el daño al ADN como la activación de la P53, como las especies reactivas del oxígeno, como la hipoxia, como la senescencia celular, que van a producir el aumento de la permeabilidad a nivel de la mitocondria. Y ese aumento de la permeabilidad va a permitir que mediante estos poros se extravasen el citocromo C. El citocromo C
va a activar a la caspasa 3. Y la caspasa 3 activa va a ser la vía común que va a seguir el proceso de apoptosis, que finalmente va a activar a las endonucleasas que van a degradar los ácidos nucleicos y van a proseguir con este proceso de apoptosis. Además del ligando Fas, también activan a estos receptores el ligando TRAIL, la interleuquina 1 y los lipopolisacáridos, que están presentes en la membrana externa de las bacterias gram negativas. Son esas endotoxinas, ¿no?, que tienen las bacterias gram negativas. Finalmente veremos el proceso de la necrosis. Cuando la célula no muere por apoptosis, muere por necrosis. Y la necrosis, a diferencia de la apoptosis, sí me produce una pérdida de esa integridad de la membrana y por ende sí me estimula un proceso inflamatorio. Entre los tipos de necrosis vamos a tener la necrosis por licuefacción, la necrosis por coagulación, la necrosis gaseosa, que va a ser... y la necrosis por gangrena. La gangrena es un término que se adjudica a una lesión por necrosis que es lo suficientemente grande. La gangrena puede ser seca o húmeda. Entre los ejemplos de gangrena vamos a tener un tipo particular, que es la gangrena gaseosa. Es la que se ve, por ejemplo, por el Clostridium perfringens, que me produce unas burbujas de sulfuro de hidrógeno, y por eso recibe este nombre de gangrena gaseosa. Vamos a terminar este tema con una pregunta. ¿Por qué envejecemos? El envejecimiento celular tiene varias teorías. Tenemos teorías evolutivas, teorías relacionadas con el acortamiento del telómero y teorías relacionadas con sistemas. Las teorías evolutivas sugieren que por un capricho de la evolución, los rasgos que maximizan la capacidad reproductiva del individuo se van a seleccionar por encima de los rasgos que maximizan la longevidad. O sea, básicamente, la evolución prefiere que tú tengas una buena capacidad reproductiva a que tú seas una persona longeva, ¿no? Y eso produce, o se cree que esa es una de las causas de envejecimiento celular. La teoría del acortamiento del telómero. En 1960, mediante un cultivo celular, se pudo observar el límite de Hayflick, que era de unas 50 duplicaciones de población. O sea, la célula podía duplicarse hasta 50 veces. Y se creía que de ahí en adelante se llegaba a un límite y esto se correlacionaba con los telómeros. Cada que hay una división celular, los telómeros se van acortando hasta un punto crítico en el cual no pueden acortarse más y comienza el proceso de envejecimiento. Algunas células de nuestro cuerpo tienen esta enzima, la telomerasa, que es capaz de crear nuevos telómeros. Y justamente está presente en las células cancerígenas, que es lo que le otorga a estas células esa característica inmortalidad. Sumado a la teoría del acortamiento del telómero, vamos a tener las especies reactivas del oxígeno y el daño oxidativo, que como producen, digamos, una lisis celular, van a producir que se acorten los telómeros más rápido. Las teorías del sistema hacen referencia a que, por ejemplo, hay un descenso en las funciones del sistema inmune y el sistema neuroendocrino a medida que la edad avanza, y se cree que estos descensos son los que producen al final el envejecimiento celular. Todas estas teorías no son mutuamente excluyentes. Parece ser que, al igual que muchos procesos en nuestro cuerpo, el envejecimiento celular tiene una etiología multifactorial. Muchas gracias.